¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a desarrollar el tema de reino protoctista. Bien, como ya habíamos desarrollado los dos reinos anteriores, que son el reino Eubacteria y el reino Archaea, ahora el tercer reino en orden evolutivo viene a ser el reino protoctista, antiguamente llamado reino protista. ¿Ya? El reino protoctista contiene a individuos que tengan las siguientes características. Por ejemplo, ser eucariotas. Ya sabes qué es lo que significa eucariota. Un individuo eucariota es aquel cuya célula sí posee un núcleo definido. Bien, en el reino protoctista se van a encontrar individuos que son precursores de las plantas y de los animales. Es decir, estos individuos dieron origen a las plantas y a los animales cuando hubo una evolución en millones y millones de años. Así que la clasificación del reino protista va a dividirse en protozoarios y algas. Son dos seres vivos que se van a encontrar dentro del reino protoctista. Antiguamente, el reino protista, cuando se llamaba solo protista, albergaba únicamente a los protozoarios. Bien, las algas las habían ubicado en el grupo de las plantas, ya que al realizar fotosíntesis se pensaban que eran plantas. Pero Lynn Margulis descubre que las algas sí realizaban fotosíntesis, pero que no cumplían con las demás características para ser consideradas como plantas. Por esa razón se las saca del grupo del reino Plantae y se las incorpora en este grupo del reino protista. Y por lo tanto cambia de nombre. Ya no solamente se llama protista, actualmente se debe llamar protoctista. ¿Ya? Entonces tenemos a estos dos grandes grupos que son los protozoarios y las algas. Los protozoarios se les conoce como precursores de las plantas, de los animales. Los protozoarios son unicelulares, es decir, un protozoario está formado por una sola célula, como puedes ver acá. ¿Ve? Esta es una única célula. Por esa razón es que son muy pequeñitos, son microscópicos. No los podemos distinguir a simple vista, tendríamos que utilizar un microscopio para poder observarlos. Ellos tienen nutrición heterótrofa, quiere decir que buscan su alimento. Ellos no pueden elaborar su propio alimento, al contrario, ellos tienen que alimentarse de otros seres vivos, por esa razón son llamados heterótrofos. Son acuáticos, ellos viven en el agua. Forman parte del zooplancton. Zooplancton significa los organismos que viven en el agua que sirven de alimento para los animales más grandes. Y son de vida libre o parásitos. Cuando nosotros decimos este término de vida libre, significa que estos animales pueden vivir en cualquier lugar y además de ello no nos causan daño alguno. Simplemente habitan en determinados lugares pero sin causar daño. Mientras que cuando los llamamos parásitos, significa que estos animales sí causan daño. ¿Ya? Viven en el interior de otros seres vivos causando alguna enfermedad. Bien, entonces, todas estas características las tienen todos los protozoarios. Al ser heterótrofos, pues se les considera precursores de los animales. ¿Y qué significa eso? Significa que los protozoarios fueron los que habitaron nuestro planeta hace millones de años atrás, cuando todavía no existían los animales. Pero estos protozoarios, muchos de ellos probablemente evolucionaron y dieron origen a los animales. Por esa razón, los protozoarios serían los precursores de los animales. Por otro lado, tenemos al grupo de las algas. Y pregunto aquí, si los protozoarios son precursores de los animales, ¿las algas serán precursores de quiénes? Ahí está, serán precursores de las plantas, ¿verdad? Las algas tienen otras características. Hay algunas algas que son unicelulares, como también la gran mayoría de ellas son pluricelulares.
Pluricelulares significa que poseen muchas células. Al ser unicelulares, algunas de ellas serán microscópicas, pero los que son pluricelulares serán macroscópicos. Además de eso, las algas tienen una característica muy resaltante, es que pueden realizar fotosíntesis y por esa razón se les llama autótrofos. Recuerda que el término autótrofo significa que pueden elaborar su propio alimento, trofos. Son acuáticos las algas. Forman parte del fitoplancton. Utilizamos el término fito para nombrar a las algas, a los que hacen fotosíntesis, y utilizamos el término zoo para nombrar a los individuos heterótrofos. ¿Ya? Son los mayores productores de oxígeno de nuestro planeta. Es decir, nosotros sabemos que en el planeta hay dos individuos que forman el oxígeno. Uno de ellos son las algas y el otro son las plantas. Pero ¿cuál de estos dos nos produce mayor cantidad de oxígeno en el planeta? Aunque no lo creas, son las algas. Ellos producen la mayor cantidad de oxígeno que lo utilizamos tanto los individuos que somos terrestres como también los individuos acuáticos utilizan el oxígeno producido por las algas. ¿Ya? Entonces, esas son las importancias. Ahora hablemos de cada uno de estos grupos en particular. Primero vamos a hablar de los protozoarios. El filum Protistas. ¿Qué características tenían? ¿Recuerdas? Ahí está. Son unicelulares, heterótrofos y acuáticos. Todos los protozoarios, sin excepción, tienen estas tres características. Y se clasifican en 4 grupos. Tenemos los flagelados, los ciliados, los rizópodos y los esporozoos. Los flagelados. Cada uno de estos términos o de estas clasificaciones viene de la forma de desplazamiento que tienen los protistas. Por ejemplo, se les llama flagelados porque utilizan una estructura para su movimiento llamada flagelo. ¿Ya? Este es el flagelo. Observen acá. Este es el flagelo. Es como una colita que utiliza este individuo para poder moverse. Un ejemplo de un flagelado es un individuo llamado Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi es un flagelado que nos origina una enfermedad llamada mal de Chagas o mal del sueño. Esta enfermedad se caracteriza porque la persona al tener el protozoario en el interior de su cuerpo empieza a tener mucho sueño, empieza a provocarle ulceraciones a nivel del aparato digestivo y probablemente le pueda causar la muerte. Por otro lado tenemos a un ciliado. ¿Qué tendrán los ciliados? ¿Por qué se les llama así? Ellos poseen cilios. Ahí está. Estos son los cilios, observen acá. Estos pelitos que observamos alrededor de este individuo se llaman cilios, que tienen el aspecto de pestañas o pelitos muy pequeñitos, que les sirven para que se pueda desplazar. Un ejemplo muy representativo de un protozoario ciliado es el paramecium. Este es un paramecium, ¿ve? Este es un paramecium. El paramecium es un protista, es un protozoario de vida libre. Quiere decir que puede vivir en el agua, habita en aguas contaminadas generalmente, pero no nos causa daño alguno. Supongamos, te vas al río, tienes mucha sed, te tomas agua del río, probablemente también te estés comiendo un paramecium. No te va a ocasionar alguna enfermedad grave, pero sí te puede provocar alguna diarrea o alguna alergia. ¿Ya? Por otro lado tenemos a los rizópodos. Mira, ¿ve? Los rizópodos son individuos que se desplazan mediante pies falsos. ¿Y dónde están sus pies falsos? Observa. Este es un amiguito llamado ameba. ¿Ya? Es un rizópodo. Cada una de estas estructuras que observas aquí se llaman pies falsos. La ameba puede adquirir cualquier forma y puede formar sus falsos pies con la finalidad de poder desplazarse.
También es un individuo de vida libre. Quiere decir que tampoco provoca daño, aunque seguramente has escuchado sobre la ameba come cerebro, ¿verdad? En el caso de la ameba come cerebro, pues sí, es un rizópodo que sí provoca daño, actúa como parásito y nos puede provocar la muerte. Acá hay muchas especies de las que podríamos hablar. Por otro lado tenemos a los esporozoos. Y mira qué dice acá, los esporozoos no se desplazan. Los esporozoos no tienen estructura de desplazamiento. A ver, buscamos alrededor. Ah, ¿verdad? No tiene estructura para que pueda moverse. ¿Ve? Pero sí tiene una alta capacidad de reproducción. Observa, este es el núcleo del esporozoo. En este caso tenemos el esporozoo Plasmodium, es un ejemplo, pero el Plasmodium sí es un parásito. Nos provoca una enfermedad conocida como malaria o más conocida como fiebre amarilla. Cuando vamos a la selva, por ejemplo, nos vacunan contra la fiebre amarilla para que por ahí de repente podamos chocarnos con el Plasmodium y si es que ingresa este a nuestro cuerpo para que no nos pueda causar daño, para eso nos vacunamos. ¿Ya? Observa, mira, este es el Plasmodium, es un unicelular, ¿ve? Tiene acá su núcleo, acá alguna otra estructura y los puntitos de amarillo que observamos acá se llaman esporas. Cuando este individuo llega a su fase adulta, rompe su membrana y las esporas salen liberadas. Y cada una de esas esporas va a dar origen a un nuevo individuo. ¿Ve? Ellos no pueden moverse, pero sí se pueden reproducir muy rápidamente. Por esa razón se llaman esporozoos. ¿Ya? Entonces concluimos con los protozoarios. Mira, todos son unicelulares. Oye, ¿verdad, no? Todos están formados por una sola célula. Todos son heterótrofos. Ninguno de ellos puede realizar fotosíntesis. Todos ellos se alimentan de otros organismos, seguramente más pequeños que ellos. Por ejemplo, se podrían alimentar de bacterias, ¿ya? Y todos son acuáticos. Todos ellos vamos a encontrarlos en el agua, especialmente en aguas contaminadas, ¿ya? En los ríos sucios, ahí los vamos a encontrar. Podríamos encontrar algunos de ellos en el agua potable. Por esa razón es que cuando nosotros tomamos agua, bebemos agua, no debemos beberla directamente del caño. Tenemos que hacerla hervir para poder matar a estos protozoarios para que no nos causen daño. ¿Ya? Listo, ese es el grupo o el filum de los protozoarios. Recuerda que todos ellos probablemente al evolucionar dieron origen a los animales. Ahora vamos a hablar del otro filum. En este caso utilizamos el término división, ¿ya? Creo que ya te había mencionado anteriormente. Los reinos se dividen en filums o divisiones. Utilizamos el término filum cuando nos referimos a los heterótrofos, pero utilizamos el término división cuando nos referimos a los autótrofos. Esa es la gran diferencia, por favor, ¿ya? Todas las algas cumplen las siguientes características. Existen algas unicelulares y también hay algas pluricelulares. Obviamente, las algas unicelulares son tan pequeñas que no las podemos distinguir, pero las algas pluricelulares son grandes y a ellas sí las podemos distinguir a simple vista. Son autótrofos. Quiere decir que todas las algas realizan fotosíntesis y son acuáticos. Las algas viven en el agua. Se clasifican en 4 grandes grupos. Algas verdes, obviamente, que tienen color verde. Algas pardas, cuando tienen color pardo. Algas rojas, estas 3 son pluricelulares. Y tenemos a una alga unicelular. Ya vamos a ver de qué se trata. Las algas de color verde son justamente de este color porque tienen un pigmento de color verde llamado clorofila. ¿Ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿ve? Esta es una alga de color verde. Esta alga la podemos comer. Se conoce comúnmente como lechuga de mar. Esto es un nombre común, pero su nombre científico es Ulva sp.
Es una alga comestible, por lo tanto es una alga beneficiosa. A ver, una alga parda. Es de color pardo porque tiene un pigmento de ese color llamado xantófila. Mira, esta no tiene clorofila, sino tiene xantófila. Y eso le da el color pardo a estas algas. Mira, esta es una playa. Aquí tenemos el mar. Y por acá tenemos un color pardo en el fondo. Ah, ya, y es bien grande, ¿ve? Entonces son pluricelulares de color pardo porque tienen xantófila como pigmento. Un ejemplo son los sargazos. Esto es un sargazo. Esta alga es la alga más grande que existe. Puede llegar a medir metros, como observas acá. Mira, por acá hay personitas, ¿ve? Y mira de qué tamaño son las algas. Los sargazos son las algas más grandes que existen, ¿ya? Por otro lado tenemos a las algas rojas. Obviamente, ¿no? Son de color rojo porque poseen otro pigmento llamado ficobilina. Estas algas, aquí está, qué rico. Esto seguramente lo has comido en algún momento, ¿verdad? Sí, es el yuyo. El yuyo es una alga de color rojo. Mira, ¿ve? Ahora tú me dirás, pero yo pensaba que era verde, parece que es verde. Pues mira, no lo es. Es de color rojo en realidad. Obviamente cuando está vivo es de color rojo. Ahora cuando lo sacan del mar para ponerlo en tu platito de ceviche, obviamente la alga ya se ha muerto. Por esa razón cambia de color y se torna medio marrón o medio verdoso, ¿ya? Pero cuando está vivo en el mar es de color rojo. Su nombre común es yuyo, su nombre científico es Chondracanthus sp. Y es una alga beneficiosa porque es comestible, ¿ya? Repetimos, entonces esta parte está facilito, ¿ve? Todas las algas en este grupo son pluricelulares. Son grandes, ¿ve? Macroscópicas, las podemos observar a simple vista. Todas ellas realizan fotosíntesis y todas ellas viven en el agua. Ahora, hablemos de las algas unicelulares. Aquí tenemos a una en particular llamada diatomea. A ver, aquí hay un error. La diatomea no provoca malaria, ¿ya? Este es un error. Aquí no debe estar esta palabrita, solamente debe estar la diatomea. La diatomea es una alga unicelular, ¿de acuerdo? Formada, mira, por una sola célula. ¿Ve? También es autótrofa, por si acaso, realiza fotosíntesis y también vive en el agua. Pero a esta no la podemos observar a simple vista como en todas las anteriores, porque al estar formada por una sola célula es muy, muy pequeñita. Bien, entonces concluimos, chicos, con nuestra clase de hoy. Recordemos, por favor, la clasificación. Estamos hablando del reino protoctista. El reino protoctista contiene a dos grandes grupos: el filum protozoarios y la división algas. Los protozoarios son conocidos como precursores de los animales, mientras que las algas son conocidos como los precursores de las plantas. Bien, y dentro de cada uno de esos grupos encontramos a unas clases más, las cuales ya te acabo de mencionar. Bien, nos vemos hasta la siguiente clase.